Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos todos a la tertulia de Interalmería Televisión. Bueno, muy mal debe de andar el país cuando en todas las redes sociales, en todos los medios de comunicación, mayoritariamente se está hablando de un colchón. El colchón de Pedro Sánchez. ¿Qué habrá pasado con ese colchón? ¿A dónde habrá ido a parar el colchón de Rajoy? Porque parece ser que es una norma, es una costumbre, que cuando el inquilino de la Moncloa se despide, pues se lleva algunas cosas personales y también algunas que puede ordenar que se cedan a una ONG. Esto tiene también, ya más adelante hablaremos de ese asunto, porque queda ahí una duda que ya veremos que afecta mucho a la credibilidad de Pedro Sánchez. Pero bueno, hablando de credibilidad de Pedro Sánchez, ¿qué podemos hablar en cuanto a la credibilidad? Sobre sus estudios, sobre la autoría del libro, sobre tantas y tantas cosas y sobre todo la promesa inicial, que era convocar elecciones en cuanto pudiese, llegar al poder y enseguida organizarlo todo para tener las elecciones generales lo antes posible. Dicen que se han anticipado las elecciones, para mí que se han retrasado las elecciones, porque con 2 o 3 meses que hubiera estado en el poder Pedro Sánchez le habría dado tiempo más que suficiente para preparar al país y preparar la campaña electoral y la convocatoria de elecciones. 3 o 4 meses, pero no, se ha demorado hasta 8. Bueno, pues vamos a saludar a nuestros contertulios porque evidentemente hay temas locales y provinciales de los que hablar. Por cierto, descubriremos que acabamos de perder, según la Junta de Andalucía y según pues el departamento que tiene que organizar el territorio, pues hemos perdido una franja de terreno importante lindando con Murcia. ¿Se acuerdan de la polémica de la playa de los Cocederos? Pues parece que se la adjudica a Murcia, pero la culpa no es de Murcia, que haya pujado por la playa de los Cocederos, sino porque lo ha hecho rematadamente mal la Junta de Andalucía. Saludamos a nuestros contertulios, como les digo, Andrés García Lorca, muy buenas noches. Hey, buenas noches. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo va la cosa? Pues bien, yo estoy sorprendido porque yo la vez que oía la palabra colchón en política era para ver el colchón de votos, pero yo ahora esto del colchón... Bueno, y lo tuyo también, el colchón medioambiental, también se habla mucho del colchón medioambiental. Yo la verdad es que estoy totalmente sorprendido, ¿no? Sí. Realmente, bueno, pues nos da idea del nivel que se le puede asignar a la situación. Ahora a ver si me sacáis de una duda que tengo, que todavía estoy dándole vuelta y no encuentro, no logro el encaje de las ideas. José Fernández, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Lo tuyo del colchón, ¿qué tal? A mí, plin. Bien, ¿no? Oye, exactamente. Esto, Ahí lo has fíjate, dicho todo. está dicho todo. Yo escribí ayer en Twitter, a mí, plin. Y hasta aquí mi análisis del libro del doctor Picolín. Claro, el problema es que me di cuenta, joder, es que ya vas teniendo una edad. El problema es que esa frase que a vosotros dos automáticamente os trae el recuerdo de un famosísimo anuncio de colchones de los años 60-70, hay una importante parte de la población que le dice a mí plin y no sabe qué seguir, claro. No sabe cómo seguir. Que en fin, el tiempo corre que se las pela. Pero esto y mucho menos cantar la canción del Colacao de corrido. Eso ya es. No, porque ahora tú, si alguien cantara Yo soy aquel negrito, saldría alguien a ofenderse. Sí. ¿Cómo es posible? Y claro, intenta cantar tú Yo soy aquel subsaharianito del África tropical. No tropical o subsahariana. Bueno, no sé. Yo soy aquel subsaharianito. Eso no pega ni es muy difícil de cantar. Muy complicado. En fin. Bueno, pues lo del colchón. Yo quisiera preguntar, vamos a ver, hay una costumbre, una norma en el Palacio de la Moncloa, que es que cuando un presidente se va, se lleva sus cosas. Cuando un amigo se va. Bueno, pues tienes un tiempo ahí en el que ya sabes que te tienes que ir y tienes que recoger tus cosas. No sé, a lo mejor le pasa como a mí, que cada uno tiene sus manías. Pues yo tengo una navajilla, que no quiero que se pierda, Pues bueno, pues la navajilla que tengo en casa, pues con eso corto el queso, tal, no sé qué, pues siempre me gusta tener mi navajilla, Por lo que pueda venir. No, pero es que le tengo especial aprecio. Como decía uno de Joaquín, para dar una puñaladilla. Por lo que sea. ¿Qué te digo yo? Pues, no sé si a lo mejor tienen, ¿qué te digo yo? La escobilla del váter no se la van a llevar, evidentemente. ¿Es necesario entrar a ese nivel? No, por eso digo que, pero una navajilla, o a lo mejor tiene el tenedor, o el cuchillo, o la cubertería, o tiene una servilleta de la abuela, lo que sea. Bien.
Pero es que resulta que entre las cosas que no te puedes llevar a casa, porque claro, no te vas a llevar un colchón. O el colchón, se supone que tú en tu casa particular ya tienes tu habitación preparada y tal, tienes tu dormitorio, pero a lo mejor ese juego de cama, ese colchón, pues por lo visto está establecido que se done a una ONG. Si Rajoy, cuando se fue, siguiendo la norma y la tradición de Moncloa, donó u ordenó que se donase a la ONG correspondiente, que él eligiese el colchón, ¿por qué dice este que ha cambiado el colchón? Si se supone que no habría colchón. Bueno, si el colchón se fue con Rajoy. El colchón es una metáfora, otra más. Ya, pero bueno, pero entonces es mentira lo que dices. Es que la primera página de un libro que tú escribes y lo primero que escribes sea mentira... No, estás equivocado. La primera mentira del libro es la portada. Bueno, sí, ya. Porque viene su foto y su nombre. Y eso todo el mundo sabe que es mentira porque él no ha escrito el libro. Claro. La segunda, pues viene en el primer capítulo, en el chapter 1. Pero esto, vamos a ver, como él no ha escrito el libro y se lo ha encargado a una profesional del tema, pues como buena profesional ha buscado iniciar el libro pues como con su Rosebud. Es decir, vuelve a Ciudadano Kane. ¿Cómo empieza Ciudadano Kane? Pues empieza de una manera que te lleva a la bola de cristal Rosebud. Y ahí comienza la historia. Sí. Bueno, pues entonces dice, yo de este tío, yo me pongo en el papel de la muchacha que ha escrito esto y dice, pobre tica de mi vida, ¿qué cuentas de este zangolotino? ¿Qué cuentas de este tío? De este pánfilo. Bueno, pues dice, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué giro literario puedo encontrar yo aquí de iniciar el libro con la primera cosa que hace el presidente, un gesto que le convierta en innovador, pero que a la vez traslade cercanía? Todo el mundo tiene un colchón, todo el mundo tiene una cama, todo el mundo comprende dormir yo en la cama de... No. Por lo tanto, lo primero es el gesto. ¿Qué fue lo primero que hice? Cambiar el colchón. Jaja, qué gracioso soy. Y lo termino y lo llevo al chiste de decir, porque dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma opinión. Mire usted. Claro. Y entonces dice, bueno, así empiezo el libro. Va, el libro es una mierda. Así, directamente. Y empieza, pues sí, claro, hemos mencionado los cobillas y ya, lógicamente, por asociación de ideas. Directamente. Sí. Bueno, pues efectivamente. Oye, vamos a ver, Andrés, si siguiendo la costumbre de la Moncloa, si Rajoy, cuando se va, dice, bueno, dónese a esta ONG el colchón, el juego de cama, tal, no sé qué, y la bata de andar por casa. Eso quiere decir que ya no había colchón. O sea que el colchón nunca estuvo en la Moncloa cuando llegó Pedro Sánchez. Y ahora se imagina y se ha inventado la cosa del colchón. Yo la verdad es que no entro. Es decir, cuando tú vas a ocupar un pabellón oficial, normalmente hay elementos del pabellón que son sustituidos con anterioridad. A lo mejor es que está pasando una época de crisis muy dura en la Moncloa y entonces reutilizar y reaprovechar no es mala cosa, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, en la subdelegación del gobierno estas cosas... Yo tenía una cama de Franco que posiblemente tuviera el colchón. Sí, es verdad. ¿Era de farfolla? No. Pero si era de Franco o de Borra. ¿Os acordáis de los colchones de Borra? En todo caso sería de lana. No, pero era de Borra. Tú sabes que los colchones buenos, una de las... Yo recuerdo en los años 60 en la televisión, cuando hablaban en blanco y negro de los delitos que se cometían en España, había un individuo que siempre iba a las pensiones con 2 maletas y decía que él, antes de contratar la habitación, él quería probar la cama si podía dormir o no. Ajá. O sea, cuando veía que era de lana, el tío alquilaba la habitación para meter la lana en los 2 maletas y perderse. Era la España cutre. Esto es que me asemeja a esos romances. Es decir, porque si era de Borra pues no. Ahora, si era de lana, pues es que la de Borra había que pegarle una paliza al colchón. Previo escardado de la lana. Claro. Entonces iban 2 tíos con 2 varas a las casas. Claro. Era la España. Prefiero España de los 60. Vaya. Entonces, todas esas cosas, lo único que me hace es recordarme esta España cutre de los años 60, el colchón para arriba, el colchón para abajo, al tío con las maletas llevándose la lana del colchón. ¿Qué quieres que le diga?
Farfolla. Colchón de farfolla era muy típico en la Vega de Almería. Claro, el jergón aquel que había de farfolla. Sí, de desperfollar las panochas. Exactamente. Venía después la utilización racional del recurso, cosa que también lo he visto en América Latina. Hay una planta muy curiosa que se llama el frailejón, que tiene unas características de aislamiento térmico excepcionales. Yo tengo el otro día precisamente me encontré, todavía aparecen las rejillas de conejo, que las saqué del páramo de Venezuela a 5.000 y pico metros, me traje esas y es un elemento que te da un calorcico hasta tal punto que te cogías 3 o 4 hojas, te las liaba a la cabeza, tenía un aspecto raro, pero te aislaba del frío. A 5.000 metros suele hacer bastante frío. Sí, sí. Y pues esas cosas son recuerdos que me traen, estas historias y tal, pero de nada serio. Y yo la verdad es que ni siquiera me he planteado esos temas, ¿no? Pero la tuya era la de Franco, ¿no? No, está allí la cama, ¿eh? Está bien, ¿no? Que durmió Franco. Y hay gente... Yo la verdad es que el primer día que llegué pillé un susto muy grande, porque estaba siempre en penumbra la habitación. Esa cama, después la he visto en una foto que viene del cortijo de Fischer. Viene el dormitorio completo. Y ese dormitorio completo, que se ve que es el que durmió Franco, pues estaba allí en la subdelegación, que yo completé con un espejo que tenía yo de mi suegra, que era de iconografía parecida, pero bueno, a lo que vamos. Había un armario de 3 cuerpos, hermoso. Yo estaba en penumbra. Y yo, cuando así era al atardecer, las ventanas, y abro las puertas y pillé un susto porque vi una imagen dentro del armario. Es que tenía un espejo, pero al mismo abrir la puerta, es decir, que no había distancia, no era en el fondo del armario, sino que abría la puerta, un espejo, y luego abría ese espejo y estaba en el fondo del armario. Bueno, pues yo al principio, entre la penumbra, pegué un salto atrás porque creía que había tenido una aparición, porque claro, no os podéis imaginar que de verdad... Eso de encontrar un señor en el armario tiene mucho recorrido también. Bueno, pero lo que pasa es que era un brazo incorrupto. Pero no quieras que no, a mí me supuso un cierto shock, ¿no? Porque claro, yo no me esperaba eso, yo me esperaba porque el armario, por el fondo del armario, pero no, claro, entre la penumbra, ¿ves? Ahí hay una figura que yo no me distinguí, pues la verdad, la intención fue dar un salto atrás y va de retro. Pero bueno, que la vida es esa. Este es, digamos, el recinto, los aposentos de la subdelegación del gobierno. Sí, es que eso hubo, yo creo que ahora estará entonces Manolo de la Fuente. No está Manuel, no se ha querido ir allí por razones que desconozco. por el armario, probablemente. Pero es verdad que antecesores míos, no sé en qué número anterior, sí es verdad que tuvieron alguna orgía ahí, porque aparece las lámparas de la mitad de noche con unas manchas extrañas y también algunas gotas de vino o bebida espirituosa, aparte de o sea que allí se ve que alguien se regocijó y se regodeó en aquella famosa cama. Yo no sé si por... Qué barbaridad. Bueno. Pues no, la vida es la historia pequeña de cada día. Sí. Has dicho gotas de vino. A ver si va a ser aquel amigo tuyo que le enviaron por error una cesta de Navidad. Hombre, eso, pues sí, en aquellos momentos. No, es que aquello fue memorable. Fueron el Día de los Santos Inocentes, en Antena 3 de radio hacíamos pues eso, que había el gobernador civil, se llamaba entonces, era Ramón Lara, ¿no? Lara. Sí. Que había recibido, dice, se ha recibido por equivocación aquí en los estudios de Antena 3 una cesta de Navidad. Digo, pues a ver qué contiene. Dice, pues mira, lleva bizcocho borracho, rosco de anís, lleva, ¿qué más llevaba? Llevaba de todo. Llevaba de todo. Y uno dice, lleva salmón ahumado. Digo, no, hombre, será salmón ahumado. Dice, no, ahumado. El salmón viene ahumado totalmente. En fin. La verdad es que si no tenemos distensión ante quería cerrar Antena 3 el gobernador entonces. Sí, sí. Me sentó muy mal aquello. Ha habido cosas muy... No entendió el sentido jovial de aquello. Sí. Eso lo preparamos en un sitio que se llamaba Bajo Palio. Sí, es que siempre ha habido unas tendencias. Sí, me acuerdo de aquel sitio, claro. Y allí, pues bueno, algunos iban de grana y oro esa tarde-noche. Sí. Esa velada fue una sobremesa alargada, que llegó hasta las tantas. Y digo, hay que ver cómo van estos, ¿no? Digo, bueno, pues vamos a prepararle una cesta de Navidad ahora que tenemos. La verdad es que siempre se ha prestado mucho
esa imaginación popular de las esferas del poder y siempre se presta mucho a imaginación y sobre todo al cachondeo. Exactamente. Bueno, pues entonces yo insisto en el tema. Si Moncloa tiene como costumbre que el inquilino, cuando lo deja, cede el juego de cama y el colchón, por así decirlo, es mentira, por lo tanto, que Pedro Sánchez haya cambiado el colchón. Está explicando José. No lo ha cambiado, no estaba el colchón. Si te lo ha explicado de fábula. No había es decir, cualquiera que lo lea es el recurso literario para llamar la atención. Sí, para después concluir. La verdad es que dos que se acuestan en la misma. Sí, yo que he visto aquí es lo del libro. En el mismo colchón. A lo mejor, pues, no sé si te caeré en la tentación de leerlo por morbo, porque por enriquecimiento intelectual posiblemente no. No, porque Fray Luis de León tampoco ha demostrado saber mucho. No. Ya. Sí, es que le adjudicó a San Juan de la Cruz. Sin embargo, son dos autores que yo lo comentaba, es muy interesante. Yo creo que a lo mejor lo de Fray Luis de León es que se ha confundido porque hay una obrita pequeña de Fray Luis, que se llama Los tres maridos burlados, que os recomiendo que leáis porque se pasa uno un rato divertido, muy divertido leyéndolo, y a lo mejor es que le viene la inspiración de eso. No sé si lo conocerá. Yo creo que se inspiraba más en su mujer, por lo de la perfecta casada. Ah, sí. Sí, que no había establecido antes lo del rango de experta en África, como es el caso suyo, pero que yo creo que la cosa va por eso, por la perfecta casada o por la noche de amor inflamado, oscura, etcétera, todas esas cosas. En fin, bueno, a ver, déjalo estar. Lo que pasa es que como empezamos a entrar a ahondar en la mística de Fray Luis de León, pues no tenemos que venir a los de Almería. Claro. Hay una Larif y la mística sufí, que son los precedentes inmediatos con Abu Madián, etcétera, de todo lo que ha sido incluso también afecta a los terremotos españoles, a Juan de Molino y todo eso, pero bueno, que eso es un discurso interesante que yo creo que no alcanza en su profundidad, a pesar de que un amigo común nuestro, periodista que se considera de muy alto rango, dice que va a votar a este hombre para que nos libre al pueblo de la ignorancia. ¡Ah, hombre! Sí, ¿sabes quién es? Hans, José Antonio Martínez Soler. Hans, el inolvidable Hans. Cuando estaba vociferando la Peña al Taranto, me acuerdo con Fernando Martínez, que iba de candidato a la alcaldía, que le iba a costar la alcaldía a Juan Mejino por haber hecho de Almería lo que tú le llamas la tumba al filisteo, ¿no? Cuando cambió las losas del paseo. Tumba, sí. Dijo algo así como las pirámides de Egipto, no sé qué, yo qué sé. Siempre Valle de los Reyes. Los recursos. Es tremendo. Bueno, pero en cualquier caso, que no merece, yo creo que no merece esto, por mi parte, más comentario, porque es que es una cosa tan... A pesar de que haya salido en la Cámara de los Diputados hoy esa referencia, yo es que a ese nivel, de verdad, en un Parlamento, yo prefiero guardar la inocencia y no llegar a ese terreno, porque es que me desazona enormemente, de verdad, lo digo de verdad. Es que estamos hablando del presidente del gobierno de España, no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de una figura que es representativa y cuyo discurso y cuyo recorrido pues nos marca, nos determina, nos afecta. Claro, cuando el presidente de tu gobierno ves que se ha convertido en lo que ha llegado a ser Pedro Sánchez, pues realmente produce una desazón. Yo no sé si... Hombre, él tiene la ventaja respecto a, por ejemplo, a Zapatero, que es más alto y más guapo, es decir, es menos caricaturizable. El Zapatero, que era más feo, acabó convertido en un Muppet en algunas televisiones europeas y americanas, ¿no? Y dice, bueno, pues esto a mí como español, pues francamente no me reconforta, por muy poco de acuerdo que esté en algunas cosas que dice, que la figura del presidente de mi gobierno se vea envuelto en este tipo de cuestiones. Y ver que el presidente de tu gobierno pues se ha convertido en un mentiroso compulsivo, al que no le tiembla el pulso en el postureo de las mentiras y en las cosas, pues francamente te deja muy mal sabor de boca. Sí. Sin duda. Bueno, pues es el tema de las instituciones y sobre todo la dignificación. Hay que dignificar el cargo, pero también hay que saber vestir el cargo, ¿eh? Hay personas que saben vestir el cargo, y no lo hablo únicamente en el hábito, sino en lo que es darle la dignidad suficiente, darle la respetabilidad, etcétera, etcétera. Bueno, cambiando de tema, aunque no salimos de la política, ya parece ser que tenemos definido el modelo de elección de candidatos que es a dedo.
sea, de mucha historia de primaria y de primaria y de primaria, y que nosotros somos el ejemplo democrático para el resto de partidos políticos. Deberían de aprender de nosotros los más demócratas, que somos los socialistas y tal, y a ver si los demás aprenden y hacen primaria, y no como el Partido Popular, que designa a dedo y que es una estructura piramidal, bla, 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 bla. Bueno, pues ya han decidido. El que va a encabezar la lista por Almería va a ser Pepe Guirao. ¿Por qué? Porque ha ganado las primarias, ¿no? Pues, hombre, ha ganado las primarias según la versión de Zapatero, o sea, la versión de Pedro Sánchez. Es el ministro. Ya está, es ministro. Va a dejar de ser ministro cuando termine su gestión en el gobierno, que va a aguantar hasta el último día mediante decretos, por cierto. Hay decretos que son una auténtica falacia, ¿eh? Yo digo que el decreto de reestructuración, yo creo, de todo el aspecto laboral y va a ser es realmente contrario al interés general de los trabajadores, ¿eh? Tiene el efecto más perverso que se puede imaginar, a pesar de que la Nadia Calviño reconoce que el decreto la ley de Rajoy fue positiva para la creación de empleo. El alterar la situación y revertirla a través de un decreto ley en un momento de que prácticamente las Cortes están disueltas, es un riesgo demasiado alto y con unas consecuencias imprevisibles. Lo que denota es una total y absoluta inconsciencia en cuanto al conocimiento que los efectos de una determinada política pueden tener sobre la sociedad a medio y largo plazo, o fruto de desconocimiento o que prima más el interés electoral y engañar al pueblo. Eso sí es auténtica demagogia. Es decir, cuando tú engañas al pueblo con falsas promesas, dices que es un demagogo. Y aquí es un ejemplo de demagogia, ¿no? Es decir, a pesar de lo que digan los sindicatos no siempre llevan razón, pero como tú el sistema laboral redujas la jornada laboral, amplíes, la empresa no podrá producir. Y al no poder producir, al final, ¿qué va a ocurrir? Que vendrá el desempleo, que se cerrarán empresas, que se destruyen puestos de empleo. No se puede frivolizar con eso. Es decir, porque se han invertido incluso los términos de lo que es la economía. ¿Cuál es el fin? El pleno empleo, la máxima producción. Pero claro, si tú tienes pleno empleo, pues a lo mejor en Rusia estaba el pleno empleo, pero se comían los mocos de hambre. Claro. Y mientras que otros países tendían hacia la máxima producción y entonces el empleo funcionaba y los salarios funcionaban. Claro, no conocen las leyes de la economía o no conocen el sistema en el que se mueven las relaciones económicas. Y yo la verdad que a mí me preocupa muchísimo que una decisión, que un presidente o un partido llegue al gobierno con unas promesas de esta naturaleza que puedan poner en peligro toda la estabilidad del sistema laboral y social y económico de un país. Yo la verdad es que me preocupa enormemente. Bien, pues ojo que puede repetir. Sí, bueno, hombre, le dan las encuestas, le da el partido más votado. Otra cosa es que después la configuración de fuerzas, el sumatorio pues dé a favor o en contra. Pero vamos, en definitiva, a lo que iba. José Guirao es el que parece ser que sin necesidad de primarias ni meterse en más líos, porque ya le han dado las bendiciones. Concretamente, escuchaba, me parece que fue ayer o anteayer, ya no recuerdo bien si fue, me parece que fue ayer, en la cadena SER, había unas declaraciones de Indalecio Gutiérrez que saludaba precisamente esa novedad. Yo diría... Y que incluso decía, hombre, y Fernando Martínez a Europa. Yo lo matizaba. Perdón, Indalecio no saludaba la incorporación de Pepe Guirao. Indalecio autorizaba. Bueno. Ya. Y es que es un matiz importante. Es decir, pues él le daba el nihil obstat a la presencia de Guirao. Y luego, de un modo, la excelencia no requiere sutileza. Lo decía de un modo muy claro, que Fernando Martínez tenía que ir a Europa porque lo consideraba como estandarte insuperable.
que se me hace difícil recordar la lírica en ocasiones. Estandarte insuperable del socialismo. Sí, yo lo he leído tu columna esta mañana. Sí, estandarte insuperable. No tiene desperdicio. No tiene desperdicio, sí. Es que es insuperable, desde luego. ¿Quién puede superar a Fernando Martínez en esos aspectos? Pero ya que por eso mi duda es si es más bien si es lírico o descriptivo, porque dice estandarte insuperable y dice qué bárbaro, dice, no, sí, es verdad. Sí, efectivamente. Bueno, entonces ¿tú crees que le ha dado la aprobación? Sí, la ha aprobado. Hombre, recuerda que Indalecio fue el que antes de la reunión que finalmente pudo tener el alcalde con el Ministerio de Fomento, él ya estuvo allí y luego él se ofreció como interlocutor por si alguien de Almería necesitaba hablar con alguien del gobierno para lo que fuera. Claro. Entonces, por eso digo que Indalecio ha autorizado a Guirao a que sea cabeza de lista. O sea, las cosas claras. Sí, es verdad. La última visita que tuvo aquí José Guirao me parece que fue en el entorno del cable inglés. También, ¿no?, fue muy buena. Sí, porque es decir, tenemos imágenes de como hombre prudente, hombre prudente y reposado, que es Pepe Guirao, pues no quiso asumir el riesgo insuperable también de subirse a lo alto del cargadero como su compañera de gabinete, la ministra Calvo. Entonces se quedó efectivamente en los alrededores y vino a decir algo que ya ha venido a decir históricamente el socialismo en Almería respecto al cable inglés, es que vamos a arreglar el cable inglés y lo vamos a dejar precioso. Eso lo vienen diciendo desde el año 95, 96 aproximadamente, y así está el cable. Pero a mi juicio lo más llamativo, lo mejor de todo, fue que pedía, como ministro de Cultura, que durante la campaña electoral los partidos hicieran propuestas sobre el uso... Mira, ahí saludando al alcalde de Vícar. Mira, voy a presentar a alguien que lleva poco tiempo en esto de la alcaldía. Tú, efectivamente le está diciendo. Vino a decir el señor Guirao que pedía a los partidos políticos que aportaran ideas sobre el uso del cable inglés. Sí. En 2019, ideas sobre el uso del cable inglés. Bueno, y lo dice precisamente en la sede... Bueno, y ahí le estamos viendo en lo que creo que es la sede del CAF, sí, el CAF, Centro Andaluz de Fotografía, que en teoría su compañera de gabinete, Carmen Calvo, anunció que se iba a trasladar al interior del cable inglés. Sí. Esto no son opiniones, son datos. Entonces, bueno, pues ahí tenemos al cabeza de lista autorizado por Indalecio. Vale, pues entonces están utilizando los mismos procedimientos que por lo visto utilizan partidos como Vox, que también designa, lógicamente, a su cabeza de lista, o el Partido Popular, o ya veremos si Ciudadanos. Tampoco necesita de primarias, para... Y pregunto, ¿el gabinete de prensa del PSOE lo sabe? ¡Ay, míralo, ahí lo tiene! Ahí está, pidiendo ideas para el cable. Lo digo porque como el secretario general, José Luis Sánchez Teruel, no opinaba sobre la desbandada de concejales de Ejido, y se remitía al gabinete de prensa, dice, no, yo no soy el gabinete de prensa del PSOE de Ejido. ¿Sabe algo de Guirao al gabinete de prensa del PSOE? Lo digo como fuente como argumento de autoridad. No, parece ser que no. Pero en fin, ¿tú qué opinas, Andrés? Yo estoy perplejo de esta realidad. Yo ya sabía algo desde hace algún tiempo de que la elección de los candidatos pues venían directamente de Moncloa. Claro. Y sin más problemas, ¿no? Y bueno, y esto confirma esa información que tenía hacía tiempo. Y la verdad es que como ya nada me sorprende, ten en cuenta que esto es un juego de fidelidades, no de capacidad y mérito, sino más bien de fidelidades. Sin duda. Y ya está. Y considera que es fiel y que tal. Y los partidos tienen capacidad suficiente como para ocuparte o destruirte, y ya está. Entonces llega un momento en que si las instrucciones de Madrid son hay que poner a este candidato y no quiero ruido, o si hay ruido, lo aplastaremos o lo ensorceceremos, lógicamente, cualquier alzamiento que se produzca. Hombre, que se lo digan al que fuera presidente de Castilla-La Mancha, exactamente, señor Barreda, ahí. Que levantó un poquillo la oreja y ¡plá!, como a los conejos. Ahí está. No, si es que eso... Oye, ¿creéis que este gobierno se va a ir con, digamos, la joya de la corona conseguida, que es sacar a Franco de la tumba, del Valle de los Caídos? Es que, la verdad es que no es tan fácil. Es decir, yo creo que como nunca han medido que estamos en un estado de derecho y nunca tiene sentido la medida, se cree que desde el poder se puede hacer cualquier cosa. Claro. Pues a lo mejor se equivoca.
a lo mejor se equivocan, a menos que den un golpe de efecto fuerte y subvirtiendo la legalidad vigente. Pero claro, no es tan fácil. Es decir, hay unos derechos, hay una ley y hay una situación que veremos a ver si pueden superarla o no, por mucho que mandes tú. Puedes mostrar un deseo siempre y cuando no sea contrario a la legislación vigente y a los acuerdos que están internacionales. Ten en cuenta que los convenios internacionales, como es el tema de los concordatos, etcétera, están por encima de las leyes nacionales. Es decir, en derecho así se reconoce. Sí, ¿no? un rango superior. Es lo del colchón, es decir, es buscar un recurso llamativo para, en fin, pues para generar interés. ¿Os parece realmente un recurso llamativo? ¿Os parece un hito histórico, un hito, digamos, emblemático para una presidencia de gobierno, aunque sea de 8 meses? A mí no, a mí me parece fruto de los psicodramas y de los fantasmas y de los complejos de esta gente. Pero hay muchas otras personas que legítimamente y en todo su derecho han asumido y han comprado el discurso de que el franquismo es como el cadáver de Walt Disney, una especie de ectoplasma criogenizado que en un momento dado está a la espera de que alguien le enchufe y que vuelva a salir español y tal igual. Y hay gente que realmente se lo cree. Durante muchos años la izquierda en general y el PSOE en particular ha alentado un sostén vital del recuerdo del franquismo, haciéndolo presente y trasladándolo, por ejemplo, a la figura del PP. Sobre el PP ha sostenido el PSOE el discurso de que el franquismo seguía vivo. Y entonces, cada vez que le ha interesado algo, moverla, como decía Zapatero a Gabilondo, no conviene que haya tensión. Pues cada vez que le conviene que haya tensión, rescatan el tema de Zapatero. ¿Y cuál era del tema de Franco? ¿Y cuál era un buen argumento después de la moción de censura? Es decir, españoles, voy a desenterrar a Franco. Claro, la mayoría de españoles, el recuerdo de Franco identificado como un sistema totalitario que anula las libertades, pues está claramente en contra. Pero yo creo que también hay una amplia mayoría que considera que es una página superada por el peso de la historia y que considera que el futuro se ve mucho mejor si enfocas tu mirada hacia adelante y no estar con la tortícolis permanente de estar mirando para atrás. Y al PSOE le ha interesado mover eso. Y como ha dicho Andrés, efectivamente, que son unos irresponsables que no miden las consecuencias de lo que dicen y de lo que hacen, pues lo primero que hace, como sabía que tenía muy pocos diputados y que tenía los apoyos que tenía, ¿qué argumento le servía a él para unificar esfuerzos, para unificar afectos y llenar de adhesiones inquebrantables, nunca mejor dicho? Por el tema de Franco. Claro, sabe que ninguno le va a decir que no. Claro. De lo suyo, evidentemente. Incluso, hombre, y le hace que se retraten también al otro bando, a las derechas. Claro, para decir que ustedes quieren conservar a Franco porque consideran a Franco algo suyo, no sé qué. Claro. Y mira, de verdad, qué pocos españoles deben considerar a Franco como algo suyo. Y termino con una cosa. Si yo fuera, en mala hora, directivo de la Fundación Francisco Franco, yo denunciaba a Pedro Sánchez por competencia desleal. Es decir, nada de lo que ha hecho la Fundación Francisco Franco en los últimos 40 y tantos años supera la capacidad de este tío y de su antecesor Zapatero. Ha sido tremendo. Mira, yo voy a contar un dato porque fui testigo presencial en el primer congreso fundacional del Partido Popular. No sé si yo creo que fue de Alianza Popular. Me acuerdo que presidía la mesa Alberto Ruiz Gallardón, padre. Y me acuerdo que mucha gente empezó a reivindicar la figura de Franco. Y aquello se cortó de raíz. Es decir, estamos en otro momento, estamos en otra época y no tenemos nada que ver, entre otras cosas, porque Alberto Ruiz Gallardón, padre, estuvo represaliado, estuvo en la cárcel. Y era una persona de una honestidad probada, ¿no? Yeah. Y aquello se cortó desde el principio de la transición, es decir, que cuando se desarrolló todo el proceso de la transición española, ese tema ya estaba cortado. La vista atrás se había enterrado todo. Y la gente que empezaba de cero. Yo no sé, este atavismo, este salto atrás que no ha traído el Partido Socialista y alguna izquierda,
bueno, vive de la añoranza. Es decir, ten en cuenta que son esquemas ideológicos ya periclitados, superados, que solamente tienen carta de naturaleza cuando se oponen a otro, porque realmente el mundo no le hace caso. Pues entonces tratan de rescatar figuras que puedan ser oposición, que puedan ellos establecer en contra de, que en su momento no lo hicieron, pero que ahora les viene bien cuando no existe ni memoria histórica en las nuevas generaciones de lo que era aquello, ni se sabe absolutamente nada, porque tú imagínate, la política represiva del franquismo de los años 50, que sería el máximo periodo cronológico, alcanzó el proceso de represión, pues después ya llegaron los gobiernos tecnócratas de los Bush, ya eso, la cosa cambió, pero sí, a lo mejor del 40 al 50, ¿qué memoria histórica, qué gente hay que tenga conciencia o memoria histórica de aquel proceso, de lo que surgió, de la lucha contra las libertades? Si es que no. Es que lo que pasa es que los partidos... Es decir, que un tema ya totalmente superado pero es que el fascismo, tanto de izquierda como de derecha, el comunismo, por ejemplo, pues siempre, y sobre todo la extrema izquierda, las extremas izquierdas que ahora tenemos en España, ¿no? Porque tenemos extrema izquierda y extrema radical izquierda. Lo cierto es que históricamente siempre han necesitado el tótem de la amenaza externa. O sea, eso lo estamos viendo continuamente. Pero mira, fíjate, lo mismo que lo hacía Franco. Franco temía el contubernio judeomasónico permanente, ¿no? Siempre era sí, pero ni siquiera los chinos, que son teóricamente eso ya han pasado de desarrollo. Es decir, que es una sociedad en la izquierda vieja, más vieja, ideológicamente. Exactamente, la izquierda más vieja, la izquierda comunista. La izquierda comunista necesita eso, porque es una izquierda vieja, trasnochada, es una izquierda muy artificial, que cree en la igualdad social, porque es la administración de la miseria. Que no cree en la igualdad social, hombre, si no, ¿cómo va a creer en la igualdad social un tío que se compra un casoplón y en cuenta que tiene la primera oportunidad, hombre, y que te va a dar un discurso diciendo que yo me voy a vivir a Vallecas? Pero hombre, es que somos tontos. Por eso es el tema. O vete tú a saber dónde está el capital de los venezolanos y de dónde está, qué es lo que veía yo en Cuba. Pero Andrés, todo eso te lo explican. Que yo estaba en Cuba. Pero eso te lo explican. El rollo que eso te lo explica, y la nomenclatura cómo vivía. Eso te lo explica un tío o una tía con una camiseta del Che Guevara. O te lo explica un tío o una tía que tiene detrás, que duerme con el afiche de Lenin o de Stalin. Sí, pero que tiene el dinero. Y el taco. Eso es. Exactamente. Pero es que son así, porque ellos necesitan esos momios. Ellos tienen sus referentes. Y entonces, es que lo peor es que el ladrón piensa que todos son de la misma condición. La justicia social, tío, no te pero el que duerme, que yo he viajado, el que duerme con la fotografía de Lenin o Stalin, o la camiseta del Che, pues evidentemente tiene que pensar, pues los otros, los que son del otro lado, también tienen sus referentes, pues tendrán Franco. Y luego ya, cuando acabemos con Franco, pues habrá que desenterrar al Cid Campeador, habrá que buscar dónde está. Sí, al espadón de los reyes. Bueno, pues habrá que ir a Granada por los reyes católicos también. No ríais que en Almería hay gente que está muy dolida porque el callejero almeriense siga recordando a los hermanos, de un modo franquista, a los hermanos Pinzón. Que digo yo, ¿qué tendrán que ver los hermanos Pinzones? Que todo el mundo sabía lo que era. Acuérdate. Franquista. Acuérdate, yo en un pleno, cuando se le quitó el nombre a lo que era antiguo Paseo de Versalles, que se llamaba, el médico este que fue de izquierda y además hizo mucho por la salud en Almería, antes de Pablo Iglesias. La calle, ¿cómo se llamaba? Doctor García Langle. García Langle, efectivamente, sí. Pero por Dios, que decían que eso era de Franco, pero si este hombre su labor la desempeñó, y yo se lo expliqué al alcalde en el pleno, no lo entendía, porque le habían dicho, él le sonaba algo, Langle, pues arquitectos, pues estos tienen que ser de derecha. Sí, claro. Hicieron dinero, familia acomodada. No, pero este no tiene nada que ver con el otro. Es decir, era un médico que entregó a la sanidad de los pobres y a de los menesterosos, por eso está el barrio de la Caridad de arriba y la calle que llevaba al barrio de la Caridad. Sí que estamos perdidos con la... De verdad que tenemos una confusión mental. ¿Y sabes el problema de lo que es? La incultura en la que permanentemente se trata de mantener a la sociedad. Yo creo que esto es... Tú no ves las programaciones de televisión. No debes decir cadenas ni antenas empezando por la 1 y terminando por la 21. Es decir, lo que hay.
Salvo este espacio de tertulia. Exactamente, que ahora es inmediatamente... un remanso de cultura. Y el día que no pueda hacer lo que quiera, pues no vengo más. Exactamente. Ahí está. No se dará el caso. No se dará el caso. Que tampoco se trata de eso. Es decir, fomentar hábitos saludables, como entre comillas, sí, que hacen a las naciones poderosas, que es lo que decía un ilustre americano, ¿no? En fin. Sanas costumbres y hábitos saludables. Es un hábito saludable que además cuando llega a cierto minutaje del programa, dar paso a la publicidad. Así que seamos fieles a ese hábito y enseguida volvemos tras la publicidad. Hasta ahora.